Este chico es apresado por violación y despojado de su carrera y de su libertad. Ahora tendrá que sobrevivir en una cárcel de máxima seguridad y demostrar su inocencia. Mientras un día estaba en un autobús, leí un letrero que lo marcó para siempre. Sea amable con todos porque todos están librando algún tipo de batalla. Esa frase que colgaba del espejo del retrovisor del autobús. William, un joven enfermero cuyo único crimen quizá fue confiar demasiado en la vida. En su corazón habitaba el sueño de convertirse en médico y mientras eso llegaba, curaba cuerpos como enfermero y trataba de sanar su propia alma. Luego William conoció a una chica en una discoteca, bailaron, rieron, se preguntaron si tenían pareja y al saber que no, se entregaron a la noche como dos desconocidos que no buscaban el amor, solo compañía. En el estado de embriaguez terminaron en la misma cama. Lo que comenzó como una aventura consensuada terminó al amanecer con llegada de dos detectives a la puerta, esposas en manos y una acusación que lo marcará para siempre. El giro vino tras la policía halló en su casa una pastilla de morfina de uso del hospital, lo que es suficiente para desatar una sospecha letal. Tu carrera se acabó, le dijo la detective a William. Y William, aún incrédulo, vio como su vida se desmoraba como un castillo de arena bajo una ola judicial. Durante el proceso legal, la chica declaró que se sintió inmovilizada, que no recordaba nada. La defensa de William argumentó que ambos estaban embriagados, que no hubo intención y mucho menos agresión, pero los indicios eran suficientes para construir una historia en su contra. El sistema judicial decidió cerrar los ojos a la duda y el veredicto fue aplastante. Culpable, 6 años de prisión por una acusación sin pruebas sólidas, sin testigos confiables, sin espacio para la duda razonable, solo la palabra de ella contra la vida entera de él. Allí, entre los muros de concretos y rejas oxidadas, William encontró lo que jamás esperó: humanidad. Algo que William nunca imaginó estar ahí. Su sueño se ha ido a la pérdida. Cuando William fue arrestado y acusado de abuso, no solo le quitaron su libertad, también le arrebataron su identidad. Va a pasar de ser un joven enfermero lleno de sueños, humilde, trabajador, con vocación de ayudar, a ser visto como un criminal por una sociedad que rara vez espera la verdad antes de emitir juicio. En ese momento, su alma entró en crisis, no porque dejara ser quien era, sino porque empezó a cuestionar todo. Pudo haber cambiado de personalidad, pero no lo hará con maldad, sino con la desconfianza, la frialdad, la introspección forzada. A veces solo basta una sola mentira para que todo lo que fuiste ya eso no importe. Muchas veces cuando te acusan de algo, tú entiendes que ser bueno no te libra del mal, pero también entiendes que el dolor que no tenía que cambiar era tu corazón, solo la manera de mirar a la gente. Y posiblemente quizá no sea tú el mismo, a no perder lo que te hacen los humanos. Luego, de camino al autobús, avanzaba como un monstruo herrumbroso por autopista. Entre los reos viajaba Jimmy, endurecido por años tras las rejas, un tipo de respeto y miedo en partes iguales. Will, apenas una hoja nueva en un bosque de espinas, solo atinaba a tragar saliva y esconder el temblor en sus manos. Uno de sus primeros amigos dentro le hizo una advertencia tajante: nunca digas por qué está aquí. Aquí dentro la palabra violador es una sentencia de muerte paralela. Al llegar al destino se le asignó una celda compartida con Buzz, un convicto con historial violento que podía quedar libre en apenas 10 días. Para no levantar sospecha, Will le mintió, dijo que está preso por robar un motor. Ganarse su confianza no fue fácil. Así comenzó su rutina de supervivencia. La primera noche fue un infierno. El insomnio se mezclaba con los gritos de otros internos, el frío de la celda y el peso del miedo. Will no dormía, pensaba en lo que querían hacerle creer que era. Poco a poco buscó maneras de mantenerse ocupado, consiguió un trabajo interno, cuidar a un anciano en un estado de parálisis total. Ganaba apenas $5 cada 20 días por limpiar sus excrementos y ayudarlo a alimentarse. La tarea lo convirtió en blanco de burlas, pero también en ejemplo silencioso. Will hacía por algo más que dinero, quería demostrar que no había
perdido su humanidad, aunque dentro de la prisión la compasión suele interpretarse como debilidad. Jimmy le advirtió: aquí no se ayuda a nadie y nadie ayuda sin precio. Pero Will no sabía hacer otra cosa que cuidar, y aunque el sistema lo castigaba, su vocación seguía viva. La posibilidad de la justicia, aunque lejana, comenzaba a asomar con los meses. Will se adaptó al entorno hostil, se ejercitaba, leía e hizo más amigos de los sábados posibles. Incluso recibió la visita de su madre. Fue breve y dolorosa. Ella no pudo contener las lágrimas ni la rabia. Alzó la voz, gritó de que su hijo era inocente y fue retirada del salón por alterar el orden. Ese día Will comprendió que en prisión no solo se pagaba con años, también con silencios. Por eso, cuando otro reo, un rencito como se llaman allí a los internos comunes, le preguntó directamente por qué estaba preso, Will respondió con sinceridad. Le contó sobre la noche con aquella chica, el alcohol, el taxi, el sexo sensuado y la denuncia que cambió la vida. No lo obligué, no le hice daño, no soy lo que dicen que soy. Pero como una vez dijo Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración, a un hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa: la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier circunstancia. El otro lo miró en silencio, como quien reconoce la mirada de alguien que no pertenece a ese mundo. En sus noches más solitarias, Will sueña con la libertad antes de Navidad. Sabe que es difícil, pero también sabe que no está solo. Jimmy, su inesperado protector, sigue a su lado, un hombre temido por quemar un puente en señal de protesta contra el gobierno, un criminal para muchos, un rebelde con una causa para otros. Alguien que entendió que Will no era como los demás, que dentro de ese uniforme de preso aún latía el corazón de un sanador. Entre Will y G es uno de esos raros vínculos que desafía toda la lógica social, una amistad nacida en la cárcel, entre dos hombres con caminos opuestos, uno inocente, otro culpable, pero que encuentran en él otro algo que el mundo se les había negado. Con presión, sin juicio, entre ellos surgió algo más fuerte que su diferencia, la necesidad de no estar solos. Will le devolvió a Jimmy un espejo donde aún podía verse humano. Jimmy le enseñó a Will a endurecerse el arma sin perder el corazón. A veces las mejores amistades nacen donde menos la esperamos. Jimmy viene de la calle y Will viene de los libros. Él sabía sobrevivir y él apenas aprendía a respirar allá adentro, porque a veces no se trata de parecerse, sino totalmente de entenderse. Luego, más tarde en la noche, cayó como una trampa sobre el módulo de máxima seguridad. Una unidad especial de control de sustancias interrumpió la celda de William. Sin aviso, revisaron todo: su cama, sus zapatos. William fue llevado a aislamiento, no como castigo, sino como una estrategia de presión. La directora ordenó que se investigaran todas sus visitas, cada paso que daba dentro del penal. Lo que querían quebrar, y quizá lo habrían logrado, de no ser dos cosas, porque en prisión a veces servir con bondad y mantener la fe es lo más peligroso de empuñar un arma. Mientras su abogado luchaba afuera buscando ayuda para la apelación, tocó puertas que nunca había imaginado. Unas de ellas, una abogada famosa, feroz en los tribunales y conocida por nunca perder un caso de apelación. Pero ni la justicia, ni el derecho, ni la compasión bastaron. Este es mi negocio y así es esta vida, dijo ella con frialdad profesional. Pido $40,000. William solo tenía $2,000. En medio del encierro, de la sospecha, de la incertidumbre, llegó la carta. Era de Liz, una joven por la que William había sentido algo real, puro, antes de todo este caos. La carta olía a ternura a medio. La esperanza. Querido Will, he pensado mucho antes de escribirte esta carta. Cada noche se me salen las lágrimas al pensar lo que te está sucediendo. Perdóname por no irte a verte. No tengo el valor de verte encerrado sin poder abrazarte. Me emociona saber que mi padre te visitó y eso me llena de alegría. Él me dice que debo seguir rezando por ti. Su fe me vuelve más loca. No tardaré en verte, aunque no sé si pueda controlarme. Todos los días pienso en ti, tu amiga especial Liz. Will guardó la carta como se guarda una reliquia, y en los tiempos de traición la fe es resistencia. Al día siguiente, Will habló con Jimmy, su compañero más leal en la cárcel. Hablaba sobre traiciones, sobre el silencio,
precio de los que prometieron estar ahí y no están sobre el precio de los errores. Y la frialdad de las amistades. Jimmy, que había quemado puentes literal y emociones en protesta contra el gobierno, era un hombre marcado por el narcisismo. Cuando somos jóvenes, le dijo, creemos que todo será perfecto, que basta con querer para que funcione, pero la vida te enseña que el amor te libra del dolor y que la libertad tiene un precio. Will, aún herido pero no vencido, respondió con algo más profundo. Tú tomaste riesgos, yo decidí tener fe. El riesgo a veces te da poder, pero la fe te sostiene cuando todos los demás se caen. Jimmy lo miró con una mezcla de respeto y nostalgia. Compartió un viejo refrán que aprendió a golpes. A los verdaderos amigos lo conoce en la cama o en la cárcel, porque cuando está enfermo o caído sabe quién te ama y quién solo estaba de paso. Y es que a veces la cárcel revela más sobre la libertad que el mundo exterior. Y en un sistema que intenta despojarte de todo, conservar el amor y la fe ya es una forma de victoria. Luego Jimmy, su compañero de celda, fue directo. Tus amigos son basura. ¿Dónde están ahora que más lo necesitan? Will intentó defenderlo, pero Jimmy fue más allá. Tú eres quien debe cuidarte. Aquí nadie lo hará por ti. Will y le respondió con metáfora. Te pareces a las olas del océano, solo salvajes, pero hay algo más. Cuando estás sobre la tabla, siente que lo controlas todo. Siente que tu corazón latir. Crees que flotas hasta que una ola más grande te arrastra y caes y pierdes el equilibrio. Así son las decisiones sin fe. Te dan poder, pero luego te ahogan. La locura que cargas en la cabeza no es libertad. Jimmy espeso por primera vez. Jimmy no respondió, solo pensó y en ese lugar ya era una forma de rendición. A veces la vida no te encierra entre paredes, sino en verdades. Y ahí entiendes que los verdaderos amigos no están en las fiestas ni en los días buenos. Están en las enfermedades, en la celda, en el silencio, porque tanto en la calle como en la cárcel la lealtad no se habla, se demuestra, porque amigo no es el que te dice cuídate, es el que se queda cuando nadie más lo hace. Aquí dentro o allá afuera, la traición y la soledad se parecen, pero el respeto es real, que se gana en silencio y con hechos. Jimmy, los amigos de verdad se conocen en dos sitios: en la cama cuando estás enfermo y en la cárcel cuando toca el mundo se ha ido. Ahí es donde se aprueba la lealtad. Días después, Jimmy se molestó, Will también, pero entre la tensión se reveló la verdad del monstruo que Jimmy había obligado a construir. Contó su historia. A los 8 años ya trabajaba en las esquinas vendiendo café a los vendedores de droga y a las trabajadoras sociales. Una noche, al volver a casa, escuchó los gritos de su madre siendo abusada en un callejón. Llevado por el pánico, la rabia y el amor, atacó al agresor con una arma blanca. Su madre no se levantó más. El abusador murió. Jimmy no fue juzgado por un tribunal. Fue condenado por la vida. Yo sé quién soy. No necesito que un niño me dé lecciones moral. Soy así porque el mundo me obligó a hacerlo. Will lo escuchó, no con juicio ni con compasión. Esa noche, con el alma temblando, no pudo dormir. En medio de su insomnio, tomó lápiz y papel y escribió una carta, no a un abogado ni a su madre, a Jane, a la chica que lo acusó. Querida Jane, no entiendo por qué dijiste lo que dijiste, pero aunque no soy culpable de lo que me acusan, quiero que sepas que te perdono, porque si uno no perdona, uno no sana. La noche que dormimos juntos fue confusa, pero no fue un crimen. Si estás repitiendo una historia por miedo, aún hay tiempo de soltar la verdad. Hoy estoy pasando por los peores días de mi vida y aún así decido perdonar, porque quiero salir de aquí con el corazón libre. Y la mujer que inicialmente había rechazado presentar a Will cambió de opinión. Una abogada implacable, conocida por no perder. Ahora ella también creía en su inocencia. Es el tiempo de limpiar esta historia, dijo al asumir al caso. Y Will, luego de 1 año y medio entre barrotes, lloró de alivio, porque a veces cuando todo parece perdido llega una chispa de redención. Como dijo una vez Nelson Mandela, no hay camino fácil hacia la libertad en ningún lugar, y sin embargo Will aún camina, porque en medio de esa bomba el tiempo es la presión y hay quienes han aprendido a abrir las alas, como a veces a correr
correr sin cansarse, a caminar y no desmayar, no por fuerza, sino por fe. No todos los que están presos son culpables y no todos los que están libres son inocentes. Como William, hay cientos pagando por algo que no hicieron, mientras el sistema les da la espalda. La verdadera cárcel no siempre son los barrotes, a veces es el olvido, el prejuicio y la indiferencia de una sociedad que prefiere señalar antes que escuchar. La cárcel no siempre encierra culpables, a veces también encierran sueños, vidas rotas y nombres que la justicia olvidó escuchar, porque la inocencia no grita, solo resiste en silencio esperando que alguien diga la verdad y tenga el valor de tocar la puerta. Después de tanto dolor y oscuridad, incluso en el corazón más endurecido puede enderecerse una chispa de luz hacia oscuro. Jimmy, el tímido reo con un pasado envuelto en crímenes, adicciones y rabia, aquel que parecía haber perdido todo rastro de humanidad hasta que vio a su madre cruzar la puerta del recinto penitenciario. Fue una visita breve pero reveladora. Jimmy no lloró, no necesitó hacerlo, bastó la mirada quebrada de esa mujer para abrir una grieta en su muro interior. Ese día, el hombre que alguna vez sobrevivió vendiendo café en las esquinas y empuñando armas por despresión, tomó por una decisión, tiró a la basura cada sustancia escondida en su celda. Su renuncia al veneno fue un acto de fe. Jimmy, ahora en patio de los acusados, buscaba menos ruido, más silencio. En un acto inesperado pidió a los policías que despertaran a Will temprano. Quería un consejo. Ese día tenía juicio. Jimmy, con los hombros encorvados por años y culpa, se sentía derrotado. Si me declaro culpable, me hundo, pero si digo que soy inocente, también. ¿Qué harías tú?, preguntó. Will lo miró a los ojos y le respondió desde el alma: declárate culpable, no por hundirte, sino para enfrentar tu verdad y renacer desde ahí, porque tu vida no termina en el tribunal, puede empezar de nuevo. Jimmy asistió con una lágrima contenida. Ese día fue al juicio y por primera vez habló con honestidad brutal. Admitió sus crímenes, su odio, su pasado, pero también su deseo sincero. El juez, conmovido, consideró que 26 años de encierro habían sido suficientes. Le concedió la libertad, el remordimiento, la verdad y la voluntad de redención. Son herramientas más poderosas de una celda de acero. Perdonar no significa olvidar todo lo que pasó, sino de liberarte del peso que te dejó a ti. Jimmy sanó el rencor hacia su madre y William soltó el odio hacia quien lo acusó, porque entendieron que a veces el verdadero castigo es cargar el dolor y el verdadero triunfo es soltarlo. Perdonar no es rendirse, es seguir hacia adelante sin cadenas. Sanar no es olvidar lo que te hicieron, es decir, que eso ya no va a controlar, porque el que perdona sana, aunque el otro nunca lo entienda. Llega el juicio final. Will regresó al estrado, esta vez con otra postura, con otra esperanza. No porque confiara su intervención, la abogada habló sobre la falta de rigor científico en el primer juicio. Explicó que las alteraciones en bebidas alcohólicas pueden provocar fisiológicos similares. Añadió que ciertas pastillas para resaca o sustancias comunes pueden contener rastros mínimos de morfina. No se trata de culpabilidad. Entonces tuvo una idea clave. Contactó a un toxicólogo forense y le envió los análisis del caso a través de la web. En respuesta, el experto emitió un reporte demoledor. El nivel de morfina hallado en la orina de la víctima era tan bajo que podría encontrarse también en alguien que había comido una simple semilla de amapola. El FAS con esa declaración llegó en plena audiencia. La abogada de Will fue contundente. Este caso fue un daño desde el inicio por una narrativa incompleta. El jurado anterior fue guiado por emociones, no por evidencia completa. La versión de la joven, más allá del trama que pudo sentir, parecer responder más el temor de una ruptura sentimental. Luego, uno de los jueces pronunció las palabras que Will había soñado escuchar casi 2 años. Queda anulada la condena. William se
será puesto en libertad. Ya fuera de prisión, el aire olía distinto. No era solo libertad, era dignidad recuperada. Will tenía ahora un nuevo propósito: vivir de otro modo sin volver a cruzarse con quienes vengan con rostros desconocidos y promesas confusas. Días después, Jimmy y Will volvieron a encontrarse, pero esta vez en libertad. Se abrazaron en la playa como dos guerreros que salieron de una selva con cicatrices. Los hombres libres no son los que nunca cayeron presos, aquellos que aprendieron a levantarse y caminar sin volver a mirar hacia atrás. Por aquí te dejaré mis redes sociales. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que te puedan llegar los videos instantáneamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye, con Dios.